Creo que estamos con Hetzael Orozco. Ella es periodista quiteña, ha trabajado en campañas y promoción de derechos de la población LGTBQ, más pueblos indígenas y medio ambiente con agencias internacionales. Es formada en educación pública por la Universidad Central del Ecuador y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en Flaxo, Ecuador. Colabora en procesos comunitarios de memoria histórica en Esmeraldas y también sabemos que hace periodismo de investigación, como el caso de Dave Lord, que ha investigado conjuntamente con Carol Noroña. Darte la bienvenida, Hetzael. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación a Indymedia. Y pues siempre bienvenida acá. Es un gusto tenerte aquí y que podamos un poco conversar en este escenario ya prácticamente postelectoral, en donde vemos como la tendencia por el momento está en que Daniel Noboa está ganando las elecciones con cerca de 13 puntos de diferencia. Es un poco ahí, si es que esta tendencia se mantiene, ¿cómo evalúas tú, cómo ves tú, sobre todo en este tema de seguridad y en el tema de los desaparecidos, diría yo, cómo evalúas tú, qué perspectivas tendríamos, qué podríamos hacer? Y bienvenida, Hetzel. No se te escucha, no sé si estás el micrófono abierto porque no se te escucha. Ahí, hola. Perfecto, ahí te estamos escuchando. Listo. Hola, buenas noches, buenas noches, Soledad, y a todos quienes nos ven. Bueno, es curioso, justo les escuchaba a ustedes de qué tan cierto puede ser que estos sean los resultados reales, ¿no? Falta todavía camino, creo que, para entender cómo se van moviendo los números, pero creo que algo que pienso es que ninguno de los dos escenarios realmente era un escenario como prometedor en función de los derechos humanos, en función de las personas desaparecidas, porque digamos no es un suceso que data del último gobierno, es un suceso que data de gobiernos anteriores y que ha mantenido impunidad en gobiernos anteriores. Precisamente una de las inconformidades que ha tenido, por ejemplo, la Asociación de Familiares de Personas Desaparecidas y Localizadas sin Vidas en el Ecuador, ASFADEC, es precisamente que en el gobierno de Rafael Correa, por ejemplo, no hubo mucha celeridad ni se entorpeció mucho los procesos de búsqueda de desaparecidos, ¿no? Entonces, si bien abanderaron uno de los casos importantes, como el caso de los hermanos Restrepo, también hubo silencio en otros casos y también hubo muchos claroscuros, que creo que es importante decirlo, ¿no? De alguna manera. Sin embargo, claro, lo que vemos en este último gobierno de Daniel Noboa es que, sobre todo luego de la declaración de esta guerra al narcotráfico, de esta guerra al crimen organizado, sí se ha realizado una campaña que ha sido muy perjudicial, sobre todo para las zonas más vulnerables del país, sobre todo para lugares como muy desfavorecidos, como Esmeraldas, por ejemplo, donde tenemos intervenciones todo el tiempo sumamente violentas, donde vemos que hay una suerte de cacería de brujas, ¿no? Donde sabemos que se trabaja a veces hasta sin indicios, pareciera, ¿no? Entonces, y donde precisamente hay zonas del país en las cuales ya ni siquiera se reportan los desaparecidos o se reportan los muertos, o sea, que podría incluso considerarse una subcifra de las que tenemos, porque no hay un Estado que sea capaz de recoger esta denuncia, no hay un Estado que pueda ser capaz de recoger y respaldar una denuncia ciudadana sobre esta limitación, por ejemplo, el caso de la fuerza pública, lo que hemos visto en el caso de los niños de las Malvinas, lo mismo que hemos visto en el caso de Dave Lord, en el cual el capitán Mora recién también se acogió el silencio, que si bien es su derecho, también entorpece un proceso de la familia por conocer la verdad acerca del paradero de su hijo, que según según se sabe por videos de cámaras de seguridad que grabaron el momento de la detención y según se sabe por testimonio de familiares y de personas que habrían encontrado a familiares, pues las últimas personas que lo vieron
fueron militares. También, según se sabe, el informe que fue entregado a la Defensoría del Pueblo, precisamente por el Batallón 25. Entonces, ante eso, las familias llevan un estado de indefensión, pero si bien es cierto que lo más cercano que tenemos del gobierno de Daniel Noboa, no creo que sea algo que variaría mucho, ¿no? Si bien es cierto, creo que el voto por Luisa era un voto por la esperanza, un voto pensando en que tal vez eso, esa realidad tan cercana cambiara, pero no, personalmente no creo que haya sido una diferencia, al menos a corto plazo, y con los niveles de violencia que tiene el país, no creo que haya sido una gran diferencia la que se hubiera mostrado en cualquiera de las dos candidaturas, digamos. Hola, Netzael, muchas gracias por estar aquí. Insisto con eso. También te quería preguntar con respecto a desde tu perspectiva, ¿cómo crees que vamos a construir la memoria histórica en este sentido en estos 4 años que vienen, por lo menos considerando estos resultados de ahora que repetirían a Noboa en la presidencia? ¿Cómo empezamos a hablar de derechos humanos? ¿Cómo empezamos a luchar por los desaparecidos, por cuestiones, por todas las cuestiones que han pasado durante el gobierno de Noboa? ¿Cómo empezamos a construir esa memoria y esa búsqueda de justicia, si es el caso en el que llegara a ganar nuevamente este presidente? A mí me parece que hay que empezar por nombrar lo que está pasando. Y nombrarlo es un poco el proceso que han llevado varios colegas que han estado, por ejemplo, siguiendo el caso de los niños de las Malvinas. Es decir, tenemos 4 víctimas de desaparición forzada, tenemos 4 víctimas que tenían derecho a ocupar el espacio público, que tenían derecho a circular libremente. Lo mismo estamos hablando de Dave, lo mismo estamos hablando de las personas que han sido víctimas de la violencia, ya sea por parte del crimen organizado o ya sea por parte de la violencia estatal. Es decir, que la gente necesita saber que no eres responsable no eres el culpable de haber recibido un ataque mientras circulabas en el espacio público. Porque algo que está sucediendo actualmente es que hay una dosis de culpa en las personas que te cuentan su historia y te dicen, como, ¿sabes qué? Estaba en tal lugar y sufrí un ataque por tal cosa, o recibí una bala no sé qué, o estábamos en medio del cruce de balas entre militares y tal. ¿Qué pasa con el caso que, por ejemplo, y te lo digo esto porque a propósito hemos estado conversando también con infancias, por ejemplo, en Esmeraldas, y te dicen, no, es que llegan a la cancha donde estamos o pasan por donde estamos y tengo miedo y tengo que ir, porque independientemente de donde ellos coloquen el actor bueno o el actor malo de esta historia, están en medio de un cruce de balas y están en medio de una zona en las cuales el Estado también, las instituciones del Estado también colaboran para poner en riesgo. Porque son niños también que sufren diversas violencias y, como hemos visto en el caso de las Malvinas, están sujetos al escrutinio público y a la acusación, al señalamiento de si pueden o no llegar a ser responsables de un crimen que ni siquiera ha sido demostrado, por ejemplo, en el caso de los niños de las Malvinas, ¿no? Y que puede ser, y que es de hecho un factor común. Entonces, en ese sentido, lo que hemos planteado, por ejemplo, con Carl, que hemos estado trabajando últimamente mucho en eso, es en tratar de mirar lo que está sucediendo desde otro punto, porque si lo vemos desde el punto de la violencia, que sí hay que seguirlo contando, sí hay que seguir contando las víctimas, pero si seguimos contando de la forma que estamos contando las cosas, el escenario se va a volver tremendamente desesperanzador. O sea, los niveles de depresión se nos van a terminar de disparar, además con la crisis económica que llevamos. Entonces hay que empezar a contar las cosas de otra manera. Hay que decirle a la gente que hay que contar la vida también, y que parte de contar la vida es reconocer a aquellos que están desaparecidos, reconocer sus vidas, reconocerlos a ellos con vida también, y reconocer quiénes son sus familias, cuál es su legado, cuál es el trabajo que han hecho en sus vidas, para su familia, para la sociedad, porque no creo que, como les digo, no creo que sea un escenario que se va a detener, y más bien yo creo que se va a agudizar. Tal vez estaba un poquito detenido por el tema de las elecciones, pero creo que es algo que sin duda no va a tener un alto por el candidato que se posicione como presidente en los siguientes meses, ¿no?
Pero sí creo que hay que empezar a contar las cosas desde ese lugar, ¿no? El otro día tenemos una conversación en la que nos invitaron y decíamos que hay que recordarlos, ¿no? Y tal vez la memoria, pensando en los procesos que han llevado Colombia, por ejemplo, México, Argentina y tal, con las dictaduras o con los conflictos armados de cada país, ellos han decidido contar o han podido contar también su historia después de varios años, después de 10, 20, 40 años, ¿no? O 49 años en el caso de Argentina. Entonces, pero nosotros creemos que es importante recordarle a la gente lo que está pasando todo el tiempo, porque si bien es cierto, nosotros todavía no tenemos una situación de una dictadura total como tuvieron Argentina y Chile, pero sí tenemos escenarios tremendamente violentos que dejan desapariciones y que dejan muertes del calibre de, del conflicto armado de Colombia o de las dictaduras de estos países latinoamericanos. Entonces creo que es importante nombrar y contar lo que está pasando y darle una cuota de esperanza también a la gente, mostrando también que dentro de todas esas historias, los que se quedan están haciendo cosas. En barrios periféricos, por ejemplo, donde nosotros, que son realidades súper diferentes a las nuestras, tal vez en situaciones más urbanas, cumplen roles comunitarios y sociales mucho más del día a día, mucho más de lo cotidiano, que cumplen actividades que nos dan una señal y nos dan un indicio de que aún en medio de tanta sangre, aún en medio de tanto dolor, hay mucha gente que quiere vivir, que quiere hacer muchas cosas y que quiere trabajar por el día a día. Y creo que eso también hay que contarlo, porque parte de contar esto y estas violencias del Estado también es contar que hay gente que en medio de todo eso está buscando vivir, está buscando vivir con dignidad. Entonces un poco por ahí va el tema de memoria como lo pienso yo. Sí, ciertamente este tema, no hay que dejar de nombrar lo que tú dices, ¿no? Porque a veces creo que el rato que uno deja de nombrar y de decir las cosas que están pasando o nombrarles con nombre y apellido a todos estos desaparecidos, desaparecidas, pues se va perdiendo la memoria también, porque es como rescatar esa memoria que muchas veces es muy cortoplacista y que no, que si ya pasa un mes y es como, ya pasó, y pasó, y y parece que no hubiera pasado nada, pero creo que es importante conocer la historia para no volver a repetirla, es importante conocer y rescatar la memoria de los que se han ido, de los que nos han sido arrebatados de sus casas, por estar jugando en una cancha, de los que han arrebatado sus cuerpos, sus vidas, para poder justamente que no se vuelva a repetir y también para poner un freno a eso, porque si no se pone un freno es terrible. Hay la cifra, que seguramente tú la podrás corroborar, de que son 42 personas las desaparecidas actualmente que tenemos en estadísticas y que 9 de ellas son menores de edad, que representan el 18% de esta cifra. Como tú bien dijiste, seguramente habrán muchos más casos que no se han atrevido a contar, que no se han atrevido a denunciar siquiera. Pero dentro de esto, ¿qué consideras tú que podríamos hacer? O sea, ¿qué podemos hacer desde los diferentes actores, los medios, en los barrios, en las comunidades, para intentar frenar esto, para alzar esta voz de protesta, para alzar nuestra voz de solidaridad, para que no nos arrebaten más vidas de niños y niñas? ¿Qué consideras tú en tu experiencia que podríamos hacer? O sea, yo lo que veo es que, mira, por ejemplo, en el campo periodístico, ahora todos quieren contar la muerte, ¿no? Todos quieren contar lo que está pasando y que es noticia, o sea, es noticia, te da views, te da alcance, pero hay otras cosas que se están contando desde otros espacios y creo que es rescatable porque es regresar a lo que somos. Al final de cuentas, cada quien desde su lugar tiene diferentes roles en la sociedad, pero que no hay que olvidarse. Nosotros como periodistas contamos lo que está pasando. Y también, por supuesto, desde las miradas particulares, desde nuestras perspectivas, contamos lo que pasamos, tal vez con una mirada más de derechos humanos, tal vez más o menos derechosos o más a la izquierda, donde te quieras ubicar en el panorama, pero todos tenemos un rol. Y yo creo que es importante reconocer ese rol para saber qué podemos hacer. Nosotros, desde nuestro lugar, yo creo que lo que podemos hacer como periodistas es contar la vida,
contar la vida y recordar la vida de quienes no están, de quienes desaparecieron, de quienes nos arrebataron. Y por eso desde lo que hemos intentado junto con algunos otros colegas es eso, o sea, precisamente entender que el episodio, que sin hacer de menos a otros colegas que manejan otros estilos, pero creo que sí es importante y tiene su público la Crónica Roja y tiene su público otro tipo de narrativas, pero ese tipo de narrativa en el que la pobreza está retratada tras la muerte, está retratada por la muerte y por la sangre, creo que no tiene que ser contada así. O sea, creo que el espectro de lo que somos como Ecuador, más o menos pobres, más o menos acomodados, más o menos blancos, afros o indígenas, tiene que ser contado precisamente con eso, con esa gran cantidad de colores que somos, porque tenemos mucha vida dentro de lo que somos y dentro de lo que hacemos. En ese sentido, por ejemplo, veo valioso que colegas o compañeros desde otras áreas, desde que tienen visión de arte o de derechos humanos, por ejemplo, también hagan otras cosas, que no necesariamente es hablar de todos tenemos que hablar de los muertos de acá, todos tenemos que hablar de lo mismo, sino podemos hablar de la cultura, de lo que es nuestro país también. Porque eso también es recordarle a la gente que somos algo más que este estado violento, esta situación actual en el país en el cual vemos desapariciones forzadas, en las cuales vemos muertes todo el tiempo, todos los días, y en las cuales a veces ni siquiera las queremos ver, que somos mucho más que eso. Yo creo que es importante recordarle a la gente que es necesario reconstruir el tejido comunitario, ir a lo primario, ir a lo elemental. El otro día teníamos una conversación junto al Contrato Social por la Educación, y con ellos conversábamos acerca de eso, o sea, tal vez su rol como en la mayoría de ellos docentes o personas cercanas a la educación puedan hacer eso, o sea, puedan plantear políticas públicas o puedan instar al Estado o puedan instar a través de los lugares donde ellos trabajan. Pero también nosotros como periodistas podemos generar estas ayudas, memorias de qué es nuestro país, qué es lo que le podemos ofrecer, qué es lo que le ofrece la gente, quiénes son no son 310, 50 personas desaparecidas, fallecidas o lo que sea. Son Dave, son Juan Daniel Santillán, son Nehemías, o sea, son todos esos nombres que cuentan historias, que tienen madres y padres, que dejaron un lugar vacío en la mesa, ¿no? Que se dice mucho, por ejemplo, recuerdo cuando empezaba a trabajar con ASFADEC, que se dice mucho desde ASFADEC o desde estos lugares, pero parece que fuera palabras al viento y no lo es. A alguien le sigue haciendo falta. El primo de alguien es esa persona que falleció en las Malvinas, en Nueva Prosperina, en el Comité del Pueblo. Es primo de alguien. Son personas. Dejemos de banalizar la vida. Somos personas que tenemos algo que ofrecer y podemos empezar a contar eso. Si es que se nos está olvidando, podemos empezar a contar eso porque es necesario cambiar el chip. Contar desde la esperanza, sin dejar de denunciar, sin dejar de señalar lo que está mal, sin dejar de señalar y de exigir los derechos. Pero creo que también es necesario contar lo que se hace bien para poder ver que hay gente que sigue trabajando desde los barrios, hay gente que sigue trabajando desde la comunidad, que creo que es lo que nos puede ayudar a reconocer, digamos, cuál es el camino que tenemos andado, ¿no? Detzael, también te quería preguntar sobre la perspectiva que tú tienes sobre qué va a pasar con las cuestiones de la violencia de género. Hemos visto que durante este mandato incluso el mismo presidente ha cometido en muchas ocasiones violencia en contra de su propia familia, violencia en contra de la vicepresidenta Verónica Abad, y en general su actitud ya demuestra mucho en estos términos. No sé cómo tú haces la lectura de estos 4 años que se vienen y qué tipo de tensiones o qué tipo de disputas van a existir entre estos movimientos y el Estado en este caso. Bueno, justo me acaban de decir que ya lo acaban de anunciar como casi oficial el tema de Daniel Noboa, pero triste, o sea, y creo que también eso hay que nombrar. Empezando el gobierno de Daniel Noboa, surge un tema que es el primer silenciamiento de los medios que pasó casi desapercibido, que fue a Los Irreverentes precisamente, y gracias a la interpelación, por supuesto, de María Sol Borja por los casos de violencia de género. Luego lo que pasó con Alondra, por supuesto, lo que pasa con su ex esposa, pero también lo que pasa con su hija.
Porque eso también estamos hablando de un tema de violencia de género. O sea, es un asunto de no fijarse, no pasarse por alto, todo reglamento, toda ley. Sabemos también, por ejemplo, que en el caso de su hija hay una orden en la cual no se le debe mostrar el rostro, por ejemplo, que no debe ser parte de la promoción, pero ha sido parte de la promoción incluso de su campaña en esta segunda vuelta que le hemos podido ver. Mi perspectiva es, la verdad, terriblemente negativa. O sea, vemos una persona que con la ministra Robo, por ejemplo, también tuvo un ensañamiento y ha sido particularmente esa, un poco la retórica, o sea, la retórica sí, pero también como la lógica bajo la cual ha actuado el gobierno, y además con instituciones como el ministerio, instituciones que no velan los derechos de las mujeres, que no tenemos una Defensoría del Pueblo que no se manifiesta, por ejemplo, ante estas cosas, tenemos instituciones de los derechos humanos por parte del Estado que no se manifiestan. Básicamente no, mi perspectiva es negativa, evidentemente, y como mujer peor. O sea, sabemos que no hay garantías, no hay garantías. Evidentemente, con Luisa González tampoco había mucha expectativa de que esto sucediera, ¿no? Pero, digamos, de alguna manera pensábamos que era un poco el voto de la esperanza, tal vez para un grupo que quería buscar otras alternativas u otras formas. Pero yo no soy muy positiva con Daniel Noboa en el poder, con el tema de género de las mujeres, no lo veo. Al menos como política pública, no grandes avances. De que se pueda llegar a algún acuerdo, de que alguna organización que sé que lo están haciendo, están instando a las instituciones del Estado a trabajar, por ejemplo, en el tema del aborto y demás, sé que lo están haciendo y ojalá pueda llegar a buen puerto. Pero como política pública, yo veo que ha sido como más parecida, de hecho, digamos, una política pública en la cual las figuras, al menos que interpelan al Estado, que se interponen al Estado, si son mujeres, son fácilmente silenciables, porque no hay quien abogue, no hay quien cumpla con la ley, no tenemos instituciones que nos respalden. Sí, ciertamente a todo lo que acabas de mencionar, pero ya un poco para ir cerrando, el tema de esto, de la violencia de género que hemos abordado, al parecer, de acuerdo a la votación que está alcanzando Daniel Noboa, parecería que a la población en general no le interesa. Y cuando uno piensa en eso, dice, bueno, entonces, ¿será que estamos fallando en comunicar? ¿O qué es lo que está fallando ahí? ¿Que somos indolentes? ¿No somos empáticos? ¿Cómo ves eso? ¿Cómo miras esto? Porque es sorprendente. También parecería que eso no es algo que le importe mucho a la sociedad ecuatoriana. Entonces, ¿qué deberíamos hacer también ahí, no? No sé, ¿cómo lo ves tú? Yo creo que hay varias cosas que pues, sí, justo todo el día, estos últimos días ha sido un poco reflexionar sobre el tema, ¿no? Porque sí hay un gran apoyo de la gente y yo no sé si es a Daniel Noboa, yo no sé si es precisamente a la derecha, porque claro, vemos a los últimos gobiernos, o sea, sin pena ni gloria se fue Lenín Moreno, Guillermo Lasso, y no tiene una gran fuerza como de la gente, ¿me entiende? Como si lo tiene el correísmo, ya hay que decirlo, si lo tiene el correísmo, sí tiene una gran fuerza con la gente, o sea, que se puede autodenominar, que puede marchar por el correísmo, o sea, sí tiene una fuerza en la gente. Pero lo que pasa, siento yo, con esta otra gente es que hay una franca oposición también a políticas que sí han sido violentas también, que sí han sido represivas también por parte del gobierno que fueron por parte del gobierno de Rafael Correa. Y creo que es importante decirlo, porque si no lo decimos y si no hay autocrítica, no se avanza. Yo creo que lo importante es también reconocer y decir como, a ver, ¿qué pasó durante el gobierno de Rafael Correa? Porque yo veo a muchos colegas que se ensañan, o sea, sí o sí todo está mal y todo es negativo y cualquier propuesta que venga desde algo que parezca ser izquierda o que pinte como izquierda está mal. Y yo creo que pasa también mucho, ¿por qué? Porque sí hubo un proceso de silenciamiento, sí hubo un proceso súper violento contra los medios y no puedo dejar de decir que durante el gobierno de Rafael Correa se fortaleció mucho, mejor dicho, se colaboró para
para que el periodismo como institucionalidad, por ejemplo, se debilitara, ¿ya? Ahora, también hay que decirlo que parte de eso colaboraron los mismos medios porque no pagaban sueldos y exigirles que paguen sueldos, exigirles que cumplan con sus obligaciones, significó también un desbalance económico, significó también un desbalance hacia la institucionalidad y hacia la empresa, hacia el medio como empresa. Entonces, yo creo que desde este lado, o sea, como también creo que a estos lados mucho más progresistas, mucho más alternativos, o si se quiere el mismo correísmo, si quiere seguir pujando para las siguientes elecciones, o si quiere seguir pujando dentro de la institucional, dentro de la institucionalidad del Estado, es eso, o sea, también hacer un mea culpa y reconocer cuáles fueron los errores, porque es a partir de ahí que creo que se puede construir otras alternativas. Por mi parte, creo que creo que fue una época tremendamente garantista también, al menos en el papel lo fue, y llevó muchas de las luchas sociales de años pasados, también los llevó al papel, los llevó a la nueva constitución, los derechos de las mujeres, por ejemplo, derechos laborales, los derechos estudiantiles. Yo misma fui formada en la universidad pública por eso. Yo pude acceder a un espacio también en la universidad pública porque se reconoció la gratuidad de la educación pública. Pero también hay que reconocer las deficiencias, hay que reconocer para poder avanzar. Y en ese sentido creo que cuando uno lo ve de afuera como periodista o como parte que está mirando también, ve que no hay un reconocimiento, de que no hay una forma, no hay una construcción un poquito más de entre todos, que veo que un poco se intentó en esta segunda vuelta con Luisa González, por ejemplo, te genera duda en el análisis y te genera duda en la práctica. Hasta qué punto lo que está ofreciendo o hasta qué punto lo que quieren trabajar es lo que va a traer algo, ¿no? Entonces, claro, evidentemente esto ha llevado a que muchos colegas se queden con esta historia, por ejemplo, desde el lado del periodismo, que es lo que yo puedo hablar con esta historia de un gobierno, de que va a venir un gobierno que es silenciador, que es autoritarista, que te va a bloquear, que te va a cerrar el medio. Y hay que decirlo también, muchos de nuestros colegas no reciben un salario, viven en condiciones terribles, precisamente porque hay una institucionalidad del periodismo que está totalmente roto. Y eso sí se ha agudizado en los últimos gobiernos, pero también surge a partir de la caída de varios de los grandes medios que recibían a gran cantidad de los colegas, que recibían a colegas que todos esos espacios también estaban haciendo su trabajo. Entonces creo que también mirar cómo avanza y preocuparnos por eso, digamos, sin mirar lo que se ha hecho antes, también con mirada crítica para el presente y para el futuro, creo que es peligroso, porque nos lleva a 3 elecciones fallidas en las cuales nos quedamos a la puerta, como en el caso del correísmo, se queda a la puerta y no pasa nada, ¿no? Sigue gobernando, pero detrás, negociando, ¿no? Y no proponiendo política pública, como entiendo que es la lógica y lo que quisiera, pues, el movimiento correísta, ¿no? Sí, ciertamente todo lo que has dicho, realmente siempre hay que también ver más allá y más atrás también todo lo que ha pasado. Bueno, Yesael, gracias por haber estado con nosotros, agradecerte por tu tiempo, por el espacio que nos has dado. Esperemos que tengamos una próxima oportunidad para poder seguir conversando de temas tan importantes, de una temática también que es tan dura de contarla, de decirla, más aún para quienes la viven. Gracias, Yesael. Y no sé si tienes algunas últimas palabras para ya cerrar. Hay que reconstruir el tejido social, hay que trabajar, hay que generar comunidad, porque si no se nos va a colar las políticas violentas y se nos va a terminar de colar la violencia por todos sus frentes. Así que eso sería lo único que puedo decir. Muchas gracias, Gabriel, muchas gracias también al espacio y a quienes nos están viendo. Gracias, Yesael. Un gusto. Bueno. Muy bien, hemos estado con Yesael. Podemos ver, tenemos una de BNE Periodismo. Están mencionando que el ex candidato y dirigente del correísmo, Andrés Arauz, reclamó un presupuesto